No lo podemos arrancar así porque se nos puede ir la presión arriba y se nos va a apagar por presostato de alta. ¿Cómo están mis queridos amigos, suscriptores y colegas? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video en tu canal Friocool Refrigeración. Hoy vamos a ver una falla bastante típica en este tipo de unidades de 10 toneladas. Es una falla casi el 80% de los problemas cuando llaman a un técnico o a la empresa que le hace servicio a este tipo de equipo. Casi siempre es este tipo de problema. Así que bueno, quédate hasta el final, comparte, dale like, espero te guste este video y te sirva para solucionar cualquier tipo de problema en este tipo de unidades package unit o unidad paquete de 10 toneladas. Así que vamos allá. Amigos, este es el aire que venimos a ver. Me comentan que ayer como que hubo un cortocircuito y está volviendo a quemado. Ahorita vamos a subir al techo a ver qué es lo que está pasando. Tiene este espacio, tiene dos equipos, tiene 1 y 2. Este está funcionando bien y este ahorita es el que tiene el problema. Ahorita vamos a subir al techo a ver qué es lo que está. Amigos, este es el equipo que ha tenido el problema. Este es el otro que ahorita está encendido, es de la marca Ring Commercial. Como podemos ver, este está apagado. Este sí está funcionando. Así que bueno, ahorita entonces lo que vamos a hacer es bajar la palanca o el D-switch o el disconnect y vamos a destapar esta área. Queridos amigos, y ahorita destapamos el equipo. Como podemos ver, aquí tenemos las tapas. El equipo está en perfecto estado en el área de condensador, compresor, área eléctrica ahí, pero miren el área del fan coil y el evaporador se reventó la banda. Dañó el arma flat que cubre lo que es la lámina para que no tenga ningún tipo de condensación, dado que esta área es bastante fría. Ahorita entonces lo que vamos a hacer es un procedimiento de limpieza. Vamos a limpiar toda esta área, aspirar todo esto. Vamos a buscar arma flat para pegar esta área. También entonces aislarla de nuevo, hermetizarla y ponerle su banda nuevamente y arrancar el equipo. Este sensor al parecer lo rompió, lo despegó. Ahorita lo vamos a ubicar para volverlo a conectar. Así que bueno, ahorita vamos a trabajar en esto. Acompáñennos, espero te guste. Comparte, dale like, vamos allá. Entonces nosotros traímos la aspiradora, vamos a hacer una limpieza a todo el equipo. También traímos una banda y ahorita vamos a identificar el 110 voltios en el mismo disconnect del equipo para encender lo que es la... Y entonces obtenemos lo que es el 110 voltios, una línea viva y uno en el ground o la tierra. Y aquí lo tenemos ya conectada la extensión o lo que sería el plug del aspirador. Vamos a probar. Ahorita entonces vamos a conectar y vamos a hacer una limpieza. Ok, queridos amigos, como podemos ver, ya le hicimos entonces una limpieza ahorita, aspiramos todo. Ahorita vamos a pasar un trapo, la verdad quedó bastante pelusa. Y esta pelusa pica demasiado, no podemos dejar que esto fluya en el aire de allá del depósito, del espacio que va a enfriar, dado que todo esto le va a caer a los clientes, a las personas que están abajo y esto pica. Ahorita vamos a hacer la reparación de acá del lugar que fue afectado con la banda. Ahorita aquí tenemos lo que es tape de insulación. Como podemos ver, ya este mismo trae pegamento. También tenemos este otro que es con un poco de aluminio, y tenemos ya lo que es este tipo de aluminio, que este es un tipo de pegante bastante fuerte que va a ser el último acabado. Así que ahorita voy a rellenar con este, luego le voy a colocar este y ya entonces voy a terminar el acabado con este. Así que bueno, espero que lo vean, vamos a disfrutar de esto. Ahorita vamos a hacer unos cortes para que queden lo más estético posible y ya entonces así dar a este trabajo su finalidad, poniéndole su banda y poniendo a funcionar el equipo. Queridos amigos, y ahorita entonces hicimos la reparación, miren, así quedó. Como podemos ver, ahorita lo que yo hago es que lo caliento un poco con esto y como es aluminio, la pega al momento de que se calienta de aquel lado, la pega empieza como a derretirse y hace una adherencia mucho mejor. No es que lo quemo, simplemente lo caliento. O sea,
si se ve como que se le está quitando o le estamos sacando la humedad de lo que tiene el aluminio. Es todo lo que necesitamos. Entonces allí va a ser una adherencia mucho mejor. Así que bueno, pues esto es un tip ahí para que aprendan a cómo hacer este trabajo en algún momento si les toca. Ahorita entonces ya terminamos, entonces ya está listo aquí, ya esto no se va a despegar, porque en el momento que esto está trabajando, toda esta área se succiona para entonces, porque este ventilador succiona el aire por esta área y lo lanza hacia nuestro conducto por la parte de esta del fan coil. Entonces, por donde se distribuye hacia donde está la ductería. Entonces, ahorita vamos a colocar la banda. Esta va a ser una forma de la que yo la coloco, muchos técnicos también la usamos. No es la más recomendable, porque nosotros tendríamos que aflojar esto para que la banda no se estire desde el inicio, desde el primer momento que la instalamos, siendo nueva. Esta es la forma que casi todo el mundo usa. No es que está mal hecha, sí está bien hecha, pero es bien peligrosa para las personas que están iniciando en esto, porque se pueden machucar un dedo. La verdad, se machucan y mucha gente le ha pasado. Normalmente yo ya estoy acostumbrado a hacerlo, siempre lo he hecho para quitarla igual, no tengo problema. Pero lo que sí les recomiendo es que siempre tiene que quedar tensa, así. Entonces terminamos con el trabajo. Miren cómo quedó todo el trabajo. Esto es un trabajo que siempre hay que hacerlo de esta manera: limpiar todo, hacer el trabajo lo mejor posible, lo más estético posible. Esto miren cómo quedó, perfecto. La banda ahorita, entonces ya ahorita para encender el equipo nada más vamos a colocar la tapa de aquí del lado del condensador. No lo podemos arrancar así porque se nos puede ir la presión arriba y se nos va a apagar por presostato de alta presión. Ahorita vamos a colocar esa, y en el momento que coloquemos esa, solo vemos si esto arrancó bien y lo apagamos nuevamente. Es peligroso colocar esta tapa en el momento que esto está encendido, porque esto tiene una succión bastante alta. Yo lo he hecho, yo lo he colocado prendido, no tengo problema, pero si esto, tú colocas la tapa mal, la va a succionar y vas a tener un daño bastante grande. Así que no lo intentes hacer, apagas el equipo y lo vuelves y lo colocas con seguridad. Así que bueno, ahorita vamos a hacer ese procedimiento nosotros y ya entonces tú vas a ver cómo se... Ahorita entonces vamos a tener una lectura aquí. Debería aparecer una C de cool en el momento que vaya a arrancar. Ahorita nosotros lo podemos hacer manual. Vamos a agarrar un destornillador. Y lo podemos hacer ahorita manual directamente en estos contactores. Ahorita vamos a arrancarlo solo para ver el funcionamiento. Está trabajando perfectamente bien. Vamos a hacerlo de nuevo. Esto es lo que pasa, que estos equipos hay de varias series, me explico, o sea, de varios tipos de ser, que es la eficiencia del equipo. Según eso también vienen otros artículos, otros componentes en ellos, entre ellos lo que aquí sería un variador de frecuencia, y ya lo instalarían a este motor para que no tenga este arranque repentino o ese arranque de golpe, porque eso es lo que hace que si la banda está ya casi para romperse, ya la termine de romper y suceda esto. Pero con un variador de frecuencia le va a meter la frecuencia poco a poco y su velocidad va a ser en aumento poco a poco, como si fuera un sistema inverter. Aquí lo dice. Entonces ya vimos que está trabajando perfectamente bien, así que ahorita bueno, ya vamos a tapar todo esto, vamos a ver los filtros. Miren cómo está el área de los filtros. Este es un modelo RAC DZR120. Este es un equipo de 120.000 BTU que vienen siendo 10 toneladas. ACB 000AA. Así que bueno, queridos amigos, ahorita vamos a ver cómo están los filtros para recomendar un mantenimiento. Miren cómo están, bastante sucio. Ahorita vamos entonces a decirle que también hay que hacerle un mantenimiento. Ya estamos listos aquí con el trabajo en la lavandería. Ese es el aire acondicionado que tenemos ya funcionando, y otra de las cosas que también tenemos que revisar es el sistema de alarma de humo, que también están conectados a los sistemas de los aire acondicionados, que vienen siendo, esos están allí.
Entonces vamos a encender el equipo, está en 68 el grado, por eso es que no enciende, porque está seteado a 72, por tanto tiene temperatura más alta de lo que tiene en el ambiente. Así que bueno, vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo a 67. Como podemos ver, ya el equipo está encendido. Ya está funcionando correctamente, no ha arrojado ningún tipo de problema ni error, por tanto nada más era eso. Así que bueno, queridos amigos, espero te haya gustado este video. Así se soluciona este problema. Suscríbete a mi canal, comparte, dale like. Será hasta la próxima, amigos. Hasta luego.